Bienvenidos, hermanos, qué bueno verles. A pesar de este fin de semana tan largo, aquí estamos. Estamos respondiendo al llamado del Señor a estar en su casa y agradecemos al Señor por su presencia, la presencia de ustedes. Por supuesto, oramos por los hermanos que están viajando y que regresan hoy o mañana. Que el Señor los cuide, los bendiga y los proteja, que puedan llegar bien también. Pero otra vez, gracias por verles. Gracias al Señor, quiero decir, por tenerles, verles acá y bienvenidos, también bienvenidos siempre los hermanos que se unen a nosotros. Hoy comenzamos un poco tarde para los hermanos que nos están escuchando afuera porque nuestra iglesia americana nos había invitado para participar de este picnic que se está celebrando hoy con motivo de este fin de semana. Así que bienvenidos y otra vez gracias por estar acá. Abran sus Biblias, vamos a seguir en esta tarde con nuestro tema. Estamos predicando en el libro de Nehemías. He comenzado una serie de sermones allí pensando en el tema levantémonos y edifiquémonos. O levantémonos y edifiquemos, que es una frase que aparece ahí en la Biblia y la vamos a estar repitiendo durante todo este tiempo. Y el propósito de estos sermones es que como iglesia nos sintamos que somos parte precisamente de este cuerpo de Cristo y juntos debemos levantar la iglesia del Señor, debemos edificar la iglesia del Señor, debemos edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Así es que les invito para que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 10. El próximo domingo vamos a terminar ese capítulo porque hay temas preciosísimos en esta palabra que nos van a ayudar mucho. Así que comparta su Biblia esta tarde, compártala y otra vez concéntrese en lo que vamos a hacer. Cierre su teléfono, por favor, que no haya un ruido después cuando comenzamos y usted allí en silencio reciba la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Nehemías, capítulo 2. Voy a leer los versículos 1 al 10, así que ubíquese por favor allí en su palabra y vamos a estar leyendo este capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Se están poniendo de pie? ¿Está bien? Pues pónganse todos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Otra vez, repito, capítulo 2 de Nehemías, los versículos 1 al 10. La palabra del Señor la leemos de esta manera. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada con él: ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el otro lado del río para hasta que llegue a Judá, disculpen. Y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Ahora subrayen esta frase: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos bendiga y nos dirija esta tarde para todo lo que vamos a estar predicando en su palabra. Padre, gracias, muchas gracias porque tu palabra sigue siendo la misma. Lo fue ayer, lo es hoy, lo será para siempre. Pero también porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, eso es lo que queremos que esta tarde haga la palabra de Dios, que penetre, que escudriñe, que nos toque, que nos hable, que nos exhorte, que nos levante, que nos sacuda si es posible, pero que podamos encontrar en tu palabra aquello que tú quieres decirnos. Si esta tarde he venido a este lugar cansado, Señor, que descanse en tu palabra. Si he venido con tristeza, que tu palabra me alegre, me aliente. Si he venido con una carga en mi corazón, que pueda descansar en tu palabra, descansar en el Señor. Que esta tarde, y en este momento, y en este tiempo, tu nombre sea glorificado, Señor. Y que tu palabra, al ser predicada, pueda encontrar corazones abiertos, receptivos, sensibles a tu voz. Gracias una vez más por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que el domingo pasado dejamos a un Nehemías triste, llorando, muy compungido? Y después de oír acerca de las ruinas de Jerusalén, entonces él le pidió al Señor la guía, la dirección. Y es interesante que en este hombre vemos que después de este quebrantamiento en su corazón, como bien lo decíamos en el capítulo anterior, entonces lo vemos ahora delante del rey. Y este pasaje va a ser muy interesante en ese sentido, porque nos va a hablar acerca de lo que él dejó en la oración anterior. La oración anterior en el capítulo 1:11 decía: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y es lo que estamos viendo, es lo que vamos a ver. Entonces en este capítulo vamos a ver a un Nehemías dispuesto para ser instrumento de Dios, para ser usado por Dios para levantar los muros caídos de la ciudad, de sus antepasados, de sus padres, como bien lo dice él acá. Las puertas estaban quemadas, era necesario hacer una reconstrucción muy grande, era un trabajo demasiado grande, gigantesco. Y él ahora lo vemos en este pasaje, actuando, obrando. Nuestro tema lo titulamos La fe de la restauración. ¿Por qué ese tema? Porque vamos a ver entonces a un Nehemías ahora enfrentado, en el mejor sentido de la palabra, o delante del rey, precisamente pidiéndole a él, exigiéndole o demandándole, o en ese sentido pues se acercó al rey para pedirle que lo ayudara en este enorme trabajo, gran trabajo como es el trabajo de la reconstrucción. En Nehemías, hermanos, tenemos actitudes que son muy importantes para aplicarlas en la vida espiritual. Bien pudiéramos decir que todo este asunto de las ruinas de Jerusalén representan también muchas veces las ruinas de la vida misma. Porque de alguna otra manera nosotros nos pasamos por momentos donde vemos que hay muros que han sido también quebrados, quebrantados. Hay muros que han caído en nuestras vidas y necesitamos precisamente la intervención, la ayuda del Señor para que sean levantados. Es la actitud de un Nehemías entonces, viéndolo cómo él se fortalece en el Señor y cómo él entonces se dedica a la restauración. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta tarde, en este mensaje. Es la actitud de un hombre sin temor para reconstruir los muros que están arruinados. Pero sobre todo es un hombre con una fe inquebrantable. Esto es lo que yo quiero poner en su corazón esta tarde, mi amado hermano. Yo no sé cómo es su fe, qué tan grande es su fe, pero quiero decirle que Nehemías nos va a enseñar esta tarde acerca de lo que es una fe inquebrantable. Por eso la llamamos la fe de la restauración, la fe restauradora. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros de alguna u otra manera necesitamos esa clase de fe. Una fe que nos levante, una fe que nos impulse, una fe que nos saque de nuestra condición. Muchas veces en la vida cristiana la vivimos
de una forma tan rutinaria que necesitamos ir más allá de las cosas que cotidianamente vemos. Y es allí donde actúa la fe. La verdadera fe actúa de esa manera. Entonces les invito, por favor, que me acompañen esta tarde para que veamos cómo opera esa fe. ¿Cómo opera este tipo de fe? ¿Cuál es la fe restauradora? ¿Cuál es esa fe que realmente yo necesito? Vayan ahí a los versículos, al pasaje donde estamos ubicados. Y vamos a encontrar respuestas preciosas a este planteamiento que les dejo esta tarde. La fe de la restauración o la fe restauradora. Vayan al versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan. Por cierto, esa palabra Nisan allí es un equivalente al mes de abril para los efectos nuestros, para lo que entendamos, ¿verdad? Dice que en el mes de Nisan, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y ahora esta frase interesante: y como yo no había estado antes triste en su presencia. Vamos a quedarnos allí con esa frase. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. La fe de la restauración, o para la restauración, es una fe que se enfrenta al temor al fracaso, se enfrenta a eso. Y otra vez, Nehemías nos va a ayudar mucho esta tarde, hermano, porque de alguna manera u otra, ciertamente nosotros nos enfrentamos también a esos temores, a los temores que se enfrentó Nehemías. Observe este detalle. Dice que él duró 4 meses con una gran carga emocional en su corazón. ¿Por qué decimos 4 meses? Porque el domingo pasado hablábamos del mes de Kisleu, que el mes de Kisleu es como el equivalente al mes de diciembre. Entre diciembre, el mes de Kisleu y Nisan sería como unos 4 meses, pensando que era el mes de abril. Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo? Pues mientras él estaba en esa condición, él no le comunicó al rey esto. 4 meses, ahora tome en cuenta esto, 4 meses. La pregunta es, ¿por qué no vino al rey? ¿Por qué no le presentó al rey su dolor, su tristeza, su congoja? Porque él tenía un profundo temor. ¿Cuál era el temor? Pues, como vamos a ver más adelante, él nunca había pasado por esta situación. Yo me imagino a Nehemías como un joven alegre, porque de hecho era un joven apuesto, que seguramente, un joven físicamente muy bien preparado, porque no todos estos jóvenes podían estar en la presencia de un rey, tenían que estar muy bien equipados. Imagínense por un momento a Nehemías, y de repente entonces se aparece ante el rey con esa tristeza. El rey se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces por eso dice, no había estado antes triste en su presencia, lo cual nos habla entonces de un joven, vamos a hablar en estos términos, cristiano, que está viviendo su vida cristiana alegre, hermosa, creciendo en el Señor. Pero hay una situación que lo llevó a esta congoja, a esta tristeza, a este dolor, a este sufrimiento, y ahora él está en esa condición. Dice, no había estado nunca triste en su presencia. Hermano, esto me llamó la atención porque qué bendición que nosotros podamos decir, yo nunca he estado triste. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en mi corazón. Pudiéramos decir eso. Nunca he estado triste, y aun cuando hayan venido pruebas, el Señor está siempre conmigo. Es interesante pensar en esto porque en las cortes antiguas, escuche esto, era prohibido estar triste en la presencia del rey. Si esto sucedía, entonces la persona estaba segura de que iban a pasar varias cosas. O el rey simplemente lo despedía, o en su defecto el mismo rey lo mandaba a matar, le quitaba la cabeza. Así era la situación en ese entonces. Entonces, Nehemías tiene mucho miedo, mucho temor por lo que le pueda pasar, por la decisión del rey. Pero aquí está entonces él, tiene muchos temores. Y es que esta palabra, temores, se aplica muy bien a la vida de un creyente también. Él nunca había tenido temores, nunca había estado triste, pero ahora está triste. Y hermanos, cuando uno piensa en esto, dice, bueno, es verdad, yo no he estado triste, pero hay algo que vino de repente a mi vida. Una mala noticia, una enfermedad repentina, algo en el trabajo, algo en la familia, alguna situación que me está conmoviendo. Entonces estoy triste, estoy acongojado, mis emociones comienzan a alterarse, algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque antes no lo estaba, pero ahora estoy en esa situación. Mis amados hermanos, y también él dice el texto, entonces temí en gran manera. Dice, ahora ven el versículo 2. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro?
pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces, subraye eso, dice, temí en gran manera. Otra vez, cuando uno ve todo esto en Nehemías, entonces está hablando de lo serio que el rey se tomó el asunto. Él vio a un joven completamente distinto. Él vio a un joven que al estar en su presencia, decían algunos, dicen los historiadores, que la sola presencia del rey, estamos hablando de aquellos reyes que eran muy buenos, dice que la sola presencia del rey producía gozo en sus servidores, en la gente que estaba a su alrededor. Entonces, cuando el rey se da cuenta de esto, él le hace esa pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no has estado enfermo. Uno también puede percibir en esto el seguimiento que el rey le daba a este hombre, que era el copero, era el inmediato a él, era el que probaba el vino, y descubrió que algo le estaba pasando. Y hermanos, algo que le estaba pasando produjo una sospecha muy seria en el rey. Y por supuesto él dijo: yo no puedo tener a alguien delante de mí con esa actitud, con esa situación. Y aquí vemos cosas que son tremendas, hermanos, porque en efecto, cuando aplicamos todo esto a la vida cristiana, nos damos cuenta de igual manera que esos momentos difíciles que pasan en la vida cristiana, que nos llevan a estos temores, producto de cualquier circunstancia que sea, nos hacen estar así, pasar por esos momentos difíciles en la vida cristiana. Y es aquí donde entonces nosotros vemos que la fe que tú tienes o te levanta o fracasas. Depende del tipo de fe que tengas. Ese es el énfasis que quiero hacer esta tarde. En los temores de la vida cristiana, tu fe te hace un gigante o simplemente tú hasta allí llegas. Hasta allí llegó tu fe. Pasa muchas veces esto en nuestras vidas. Estamos viviendo situaciones por las cuales pasan pruebas, dificultades y nos enfrentamos. Nuestra fe tambalea, nuestra fe es probada y nos damos cuenta entonces cuán necesario, cuán importante es que mi fe frente a esa circunstancia, frente al estar precisamente con el rey, yo pueda entonces decir: no, aunque llegue este momento, mi fe se va a levantar. Y esto es lo que vamos a ver en Nehemías y esto es lo que vamos a aplicar a nuestras vidas. La fe o fracasa por la preocupación o se levanta en esperanza. Y yo quiero animar a la iglesia del Señor hoy para decirle que tu fe no tiene que naufragar, tu fe tiene que crecer, tu fe tiene que levantarse, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú le perteneces al Señor, eres parte de su reino, y por lo tanto tu fe no debe de crecer, tu fe debe levantarse. La fe, para que sea fuerte, necesita entonces pasar por estos momentos difíciles. El momento que pasó Nehemías fue un momento difícil, pero él no sucumbió a su fe. A pesar de las cosas que estaba enfrentando, entonces su fe creció. ¿Por qué decimos esto? Por la fe que primero se contacta con el Rey de los cielos, pasará el temor de enfrentarse con el Rey terrenal. Y eso fue lo que sucedió con Nehemías. Él primero se enfrentó con su Rey del cielo, porque sabía que se iba a enfrentar con el Rey celestial. ¿Cuánto tiempo duró Nehemías orando? 4 meses. Otra vez, quiero que capten esto para que tengamos una visión completa del asunto. 4 meses orando. Con todo eso, llegó el día y se presentó delante del rey. Y el rey lo vio en esa condición. Y por eso entonces le está planteando esto. Pero en segundo lugar, la fe, esa fe restauradora, es una fe que pide a Dios, para seguir esa misma idea, pide a Dios antes de pedir al rey. Pide lo que necesita de Dios antes de ir y pedirle al rey. ¿Dónde vemos eso? Vayan al versículo 4. Me dijo el rey, esta palabra y esta pregunta es maravillosa. ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ese versículo, por favor, si a usted le gusta subrayar su Biblia, si a usted le gusta anotar cosas que capturan su mente, agarre ese texto y subráyelo, porque en ese texto hay enseñanzas maravillosas. Primero dice el rey, ¿qué cosa pides? Y por supuesto, cuando él escucha esto, dice, pero estoy escuchando a un rey que me está haciendo otro planteamiento. Él llegó con el temor que pudiera ser destituido o simplemente lo podían haber matado. Ahora imaginémonos a Nehemías en toda esta escena. Sus nervios fueron extremadamente probados. Pero él fue honesto. Él fue honesto cuando dijo,
Pero ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Cuando él fue honesto con esto, hermanos, aquí hay una enseñanza preciosa. Cuando nosotros somos honestos por lo que nos está pasando delante de Dios o delante de las personas que nos aman, cuando somos honestos, es allí cuando entonces comenzamos a entender las cosas que el Señor mismo quiere mostrarnos. Cuando hay honestidad en nuestro corazón, mira, me está pasando esto es lo que tengo, por esto estoy sufriendo, por esto es mi dolor, por esto es mi tristeza. Y abrimos nuestro corazón, es allí cuando comienza entonces a Dios obrar. Miren la situación de este texto. Él se abrió con el rey, temiendo lo que fuera, consciente de que cualquier cosa le podía pasar. Y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Aquí hay un cambio extraordinario en esto. La pregunta hecha por el rey es como el triunfo de su fe. Es como un cheque en blanco. Ponle tú la cantidad y yo me encargo de lo demás. Porque era el rey. Y hermanos, he aquí lo que nosotros tenemos que entender de esta escritura. Muchas veces en nuestra vida estamos sufriendo, padeciendo por diferentes circunstancias. Y el mismo Señor, que es el rey de nuestra vida, nos dice, ¿qué cosa quieres? ¿Qué deseas? ¿Por qué estás en esta condición? Y entonces nos llama para que nosotros entendamos que nos estamos entrevistando, que estamos delante de, no de cualquier rey, no de cualquier gobernante, no de cualquier presidente, estamos delante del Señor. Porque antes que el rey hiciera esto, otra vez, Nehemías estuvo a solas con su Dios. Aquí está el secreto de todo esto. Antes de pedir lo que va a pedir, Nehemías habló con Dios. Hermanos, en la vida cristiana es necesario que nosotros hablemos más con Dios. La verdad de todo esto es que no siempre oramos, y oramos buscando a Dios. 4 meses, escuche esto, duró Nehemías orando, desde que supo la noticia. El mes de Quisleo y el mes de Nisán, 4 meses, y aquí lo tenemos entonces, aquí lo tenemos. Vea esto, su hermano y la comitiva le dieron la noticia en diciembre, pero ahora entonces viene el rey en este tiempo. Necesitamos este ejemplo porque somos criaturas impacientes. Nuestras oraciones queremos que el Señor las responda ayer, mañana o ahora, así es como oramos. Y si no, el Señor no nos responde, pues no oramos más, nos quedamos allí. Dice, bueno, cuando tú quieras, Señor. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que nuestra oración debe ser persistente, constante, continua, para que podamos ver la gloria de Dios, la manifestación del Señor, la obra del Señor. Por supuesto es así. Ahora vean lo que dice el versículo. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, si usted me está siguiendo hoy, por favor sígame, manténgase bien despierto en esto para que entienda todo este pasaje. Usted tiene que capturar algo. ¿Qué es lo que captura en esto? ¿Cuánto tiempo había orado Nehemías antes? 4 meses. Pero aquí dice que cuando el rey le preguntó qué cosa quiere, oré al Dios de los cielos. Ahora, si uno estudia el asunto detenidamente, ¿cuánto tiempo creen ustedes que oró allí Nehemías delante del rey? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿10 minutos? ¿15 minutos? No, porque el rey está en presencia del rey y le está diciendo qué cosa quieres. Hermano, él oró en su mente, en segundos. Y allí lo que había orado antes, le dice, Señor, necesito en este momento que me reveles qué es lo que le voy a decir al rey. Y en ese momento vino la revelación. Oración instantánea en segundos. Y hay aquí algo maravilloso en esto. Algo maravilloso. Usted debe notar que esta oración no duró mucho. Sin embargo, fue la oración que tenía que venir en ese momento. Ahora, quiero decir esto no para decirle que no ore anteriormente, que no dedique tiempo al Señor, por supuesto. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que hay oraciones que vienen así del momento, la necesito en ese momento, porque estoy en una crisis, en una circunstancia. Y usted va a orar no necesariamente en voz alta o abriendo su boca, en su mente.
allí ora. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe lo que va a pasar en ese momento. Y él oró de esa manera. En ese instante oró al Señor. Spurgeon, un predicador inglés, hablando de esta oración, dijo: la oración de Nehemías fue como un parpadeo, intuitiva pero eficaz. Y fue una oración que prevaleció con Dios. Artajerjes nunca se enteró de que Nehemías había orado, aunque solo estaría tan cerca de él. No sabía que estaba orando. Pero en ese momento dice la Biblia que él oró al Señor para que el Señor le revelara qué era lo que necesitaba en ese momento. Bendita sea la oración, amados hermanos. Bendito sea la oportunidad o las oportunidades que tenemos de orar al Señor. Y muchas veces en un instante allí, Señor, necesito esto en este momento. Tú conoces lo que necesito. Y ahí viene la oración. Viene la respuesta del Señor. Para escuchar nuestra oración, entonces, Dios no se fija cuánto dura, sino en lo sincera que es esa oración. Y estás allí con el Señor. Y Dios conoce lo que estás pidiendo. Dios conoce lo que está sucediendo. Ahora, es importante recordar que no siempre las oraciones que le hacemos al Señor son las que Él le agrada, porque a veces pedimos para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos hablando de una oración que tiene este elemento. La fe entonces nos mueve a orar, pero escuche, pero deja a Dios obrar. Repito este principio. La fe nos mueve a orar, pero deja a Dios obrar. Y eso es lo que entendemos nosotros. La fe me mueve para que ore, pero yo tengo que dejar los resultados al Señor. ¿Cuándo va a responder el Señor? No sé, pero Dios va a responder. Porque Dios tiene control de estas cosas. También esta fe restauradora presenta una propuesta para el éxito. Me encanta esta idea. Presenta una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Vean el versículo 5. Y dije al rey, ahora como que no decir, qué bueno, tengo la oportunidad. Dios ahora me ha dado la bendición. Voy a pedirle al rey. ¿Qué le pido al rey? Imagínense. Si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Yo quiero que usted anote 3 cosas en esta petición. Número 1, cuando dijo si le place. Número 2, envíame a Judá. Número 3, la reedificaré. Hermano, ya era maravilloso si el rey le hubiese dado los recursos a Nehemías y él lo hubiese enviado con su hermano Hanani y su comitiva para Jerusalén. Ya era una bendición. Pero Nehemías no se queda en eso. Y aquí hay algo maravilloso, hermanos. Y es que él se involucra en la obra del Señor. Cuando él dice, envíame a mí. Hay algo aquí maravilloso, porque siempre decimos, por ejemplo, en nuestras oraciones, Señor, salva a los hermanos y por favor envía a quien tú tienes que enviar. Pero nunca nos metemos a nosotros. Nunca le decíamos como Isaías, envíame a mí, con ese énfasis, no otro, envíame a mí. Y frente a la situación de Judá, frente a la destrucción de los muros, de las puertas quemadas, él no pide que envíe a otra persona. Él está sufriendo. Le llevaron le llevaron esa condición, le llevaron todos esos problemas a él. Y él en ese momento dice, Señor, si vas a enviar a alguien, envíame a mí. Y se lo dice al rey. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Correcto? Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo fe, pero no tiene obras. Y aquí entonces estamos en una situación que es importante. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero necesitaba ponerse en acción. Presentó una propuesta. Nehemías se manejó con mucha sabiduría hasta ese punto. El amor por su pueblo en ruinas lo llevó a pedirle permiso a su rey y ausentarse para ir con ellos el tiempo que fuera necesario. Y esto aquí es importante que lo señalemos, porque dice el texto, y agradó al rey enviarme. Esa frase también es hermosa. Agradó al rey. O sea, el rey no hizo otra cosa sino congraciarse, meterse en lo que estaba escuchando de su joven allí, Nehemías. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Otra vez el versículo 2 habla también de lo siguiente. Vean el versículo que estamos ahí, perdón, el versículo 7 y 9.
del capítulo 2, quiero decir. Mira lo que dice el versículo 7 y 9. Además dije al rey, si le place al rey, otra vez, repite 2 veces la palabra si le place, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey, escuche esto, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Aquí tenemos entonces a un hombre que le propuso al rey un plan. Y hermanos, hay algo maravilloso en esto, cuando Dios sabe que nosotros queremos hacer algo, pero tenemos un plan. Entonces Dios obra, Dios actúa. Muchas veces Dios no obra en nosotros porque no tenemos un plan. Le pedimos que Él haga algo, pero no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, cuando hay un plan, y aquí había un plan concreto, porque entre otras cosas, además de todos los recursos, le dice, necesito carta. ¿Por qué? Porque la gente que está al otro lado del río necesita saber que yo vengo en nombre del rey, y esas cartas me van a permitir entrar para todos los recursos. Hay un plan. Dios bendice esa fe que actúa, una fe que obra, y es lo que estamos viendo en este trabajo. La fe restauradora, además de ser audaz, tiene que trabajar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Muchas veces nosotros queremos muchas cosas del Señor, pero no trabajamos para Él, no nos envolvemos en las cosas de Él. Queremos que sucedan, pero nosotros seguimos iguales. Hermanos, esta es una exhortación para que veamos la importancia que tiene presentarnos delante del Señor, orando a Él, pero con un plan en la mano, con una decisión en la mano. De este relato se desprende entonces que Él vino con toda autoridad del trono del reino de Persia, en el caso de Nehemías. Vino con esa autoridad. Pero esto demuestra para nosotros que si nos proponemos cambiar en nuestras vidas, si queremos también levantar los muros caídos, nosotros también tenemos la autoridad, no del rey de Persia, pero sí del rey de los cielos, quien descendió de su trono precisamente, la persona de Jesucristo, para que nosotros entonces pudiéramos completar ese plan que Él quiere que nosotros completemos y acabemos. Así podemos nosotros entonces proceder con confianza, ver el poder invisible pero muy real de ese Dios todopoderoso, respaldando nuestro esfuerzo, respaldando lo que hacemos para la gloria de su nombre. Finalmente, hablando de esa fe restauradora es la fe que cuenta con la mano guiadora de nuestro Dios. Escuche esto por favor. Todo lo que estoy diciendo hasta ahora nos lleva a esta parte. La fe restauradora es la que es guiada finalmente por la mano del Señor. ¿Dónde vemos eso? Vayan al versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo esté. Pero esta es la parte que quiero subrayar. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Otra versión dice, según la bondadosa mano de Dios. En esta historia de la fe restauradora definitivamente vemos a un rey pagano siendo usado para bendecir al pueblo de Dios a través de un hombre como Nehemías. Pero detrás de ese rey, detrás de la mano de ese rey está la mano bondadosa de Dios. Y es lo que yo quiero que ustedes vean en esta historia, hermanos. Dios es el único capaz de usar a quien quiere y como quiera para bendecir a su pueblo. Aquí tenemos al rey Artajerjes. Pero ya, por ejemplo, hemos sabido, y la Escritura nos muestra eso, de un rey como Ciro, por ejemplo, que de igual manera era un rey pagano que Dios usó para que cuando regresara la gente que estaba en la diáspora, en el exilio, pudieran hacerlo entonces para la reconstrucción del templo, con todos los recursos, y eso lo sabíamos por la historia. En todo esto entonces vemos cuán importante es. Otro detalle interesante es el versículo 6, para que vean ustedes cómo esta historia se entrelaza. Miren lo que dice el versículo 6, vamos a retroceder un poquito allí. Dice el versículo 6, entonces el rey me dijo, y escuche, y la reina estaba junto a él.
Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero la escritura es tan preciosa, tan completa, tan precisa, que no pone nada al azar. ¿Por qué Nehemías hizo referencia a la reina que estaba junto al rey? Bueno, aquí viene lo interesante. Algunos dicen, yo creo eso también, que la reina que estaba con Artajerjes pudo ser la hija nada menos y nada más que de Esther, la que aparece también en la Biblia. Si esto es así, entonces esa reina estuvo allí para trabajar también con el rey e influenciar de tal manera en él para que los recursos que iban a ser concedidos precisamente vinieran como consecuencia de la influencia de esta reina. No siempre la Biblia habla de esto, pero aquí lo vemos haciendo esto. He aquí la manifestación de la soberanía de Dios. Definitivamente Él es capaz de usar los recursos que están en manos de los paganos para bendecir a su pueblo. No importa dónde estén los recursos, hermanos. Los recursos son de Dios. Y Él los va a usar según su voluntad. No sea, como quiera que sean en todo caso. Dios puede proveer para nuestras necesidades en formas totalmente inesperadas, e incomprensibles e improbables. Él puede hacer esto. Y hermanos, aquí vemos que Dios usa aún hasta Satanás. ¿Sabía usted eso? Déjeme contar esta ilustración para que capte lo que estoy diciendo. Una señora muy pobre telefonó a un programa cristiano de radio pidiendo una ayuda. Un brujo oyó el programa, consiguió la dirección, llamó a su secretario y ordenó que le compraran alimentos y lo llevaran hacia la mujer con la siguiente instrucción. Cuando ella te pregunte, ¿quién mandó estos alimentos?, responde, Satanás te lo envió. Cuando llegaron a la casa, la mujer recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no respondía a esto, entonces le dijeron, señora, ¿no quiere saber quién le envió esto? Escuche la respuesta de aquella humilde, sabia y tremenda mujer. Ella dijo en su simplicidad, no, hijo mío, no es preciso. Porque yo sé que cuando Dios manda, hasta el diablo le obedece. Y esto es lo que sucede a menudo. No sabemos de dónde vienen los recursos, pero vienen. En este caso, Nehemías sabía que Dios iba a proveer los recursos. Por supuesto, el rey ya le había dicho, ¿qué cosa pides? Y esto fue lo que sucedió. Pero hermano, la mano de Dios no solamente provee, pero la mano de Dios, escuche esto, defiende del enemigo. Versículo 10, y con esto voy a cerrar. Miren lo que dice el versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Yo no sé si usted otra vez lee la Biblia como yo la leo, pero cuando yo encuentro un texto como eso, tengo que pararme y decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es posible que esta gente que está en esta condición, ahora ellos entonces se encuentran con esta gente que está allí también y que simplemente se levantan como enemigos de la obra que se va a reconstruir? Hermanos, para decirles lo siguiente, cada vez que nosotros nos proponemos hacer algo para las cosas del Señor, siempre va a haber una mano enemiga que va a querer detener la obra del Señor. Estos fulanos llamados, que nos vamos a encontrar por cierto de aquí en adelante, Sanbalat y Tobías, dice que les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y uno se pregunta, pero ¿quién puede, sabiendo la condición que está, por ejemplo, en la ciudad, quién puede disgustarse porque alguien viene a ayudarnos? Pues déjeme decirle que hay alguien que hace eso, y ese alguien se llama Satanás. Estos dos hombres no les afectaba en nada la condición en ruinas de la que estaba Jerusalén. Aunque iban al templo destruido, todo destruido, le parece que todo estaba bien. Esta oposición no se había levantado antes, pero ahora se activó. Y eso es lo que sucede precisamente cuando uno está tratando de hacer las cosas para el Señor. Se activa.
Se activa el enemigo, se activa la mano del enemigo para que no sigamos adelante. Eso sucede en la obra del Señor, eso sucede en la iglesia del Señor también. El enemigo, escuche, nunca va a querer que su iglesia se levante. Nunca va a querer que nuestra vida se levante. Nunca va a querer que nosotros progresemos. Nunca va a querer eso. Siempre va a presentar cualquier situación para que nos detengamos. Sin embargo, el texto dice que la mano bondadosa de Dios estaba allí presente. Los miedos de Nehemías, concluyo esto diciendo, los miedos de Nehemías fueron razonables al principio. Pero en la medida que se enfrentó al rey y le dio confianza, activó la oración. Y Nehemías hizo la oración más corta de su vida después que había hecho la oración más larga anteriormente. Y en esa oración tan corta, él logró que el rey cambiara, que su posición cambiara. Y le dio todo lo que él quería o quiso según la mano del Señor. Se la dio para bendición. Mis amados hermanos, cuando pensamos en esto, viene a mi mente el ejemplo de un Job. Otra vez para decir lo siguiente. El que está siempre detrás de nuestras vidas para destruirnos, para acabarnos, para que tú no sigas adelante. Estoy hablando con cristianos. Se llama Satanás. Y Satanás no quiere tu progreso. Satanás no quiere que tú triunfes. Y le voy a poner este ejemplo para que vean que lo que te estoy diciendo es muy bíblico. Job era un hombre, se conoce como el hombre más piadoso. No había un hombre como Job en el Antiguo Testamento. Un hombre que dice que era perfecto en todos sus caminos. Era un hombre rico, tenía muchas posesiones, Dios se la había dado. Pero también tenía una hermosa familia de 10 hijos con su esposa. Y un día dice la Biblia que Satanás llegó a su vida. Comenzó por sus riquezas, siguió con sus hijos y finalmente terminó con él. En el sentido de que le trajo una enfermedad. Todo eso, yo quiero decirle que fue por Satanás. Por supuesto, aquí entra el asunto de la voluntad permisiva. Dios está permitiendo eso con un propósito. Pero es Satanás. Satanás está destruyendo. Al principio se ve que destruyó prácticamente su vida. Y así Job siguió y siguió y siguió. Y en uno de esos momentos de su vida, escuche lo que dijo. Escuche esta oración que elevó. Escuche este pensamiento que dijo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y agregó, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y Job esperó. Y esperó hasta lo último. Porque dice en el capítulo 42, los versículos 10 hasta el final, que la vida de Job entonces fue restaurada. Fue un hombre, su postrer estado, déjeme decirle, fue aún mejor que el primero. No solamente recuperó sus tierras, recuperó sus hijos, 10 hijos más. Pero lo que es más tremendo en esto es lo siguiente. Dice la Biblia que aquellas hijas de Job eran las más hermosas de la tierra. ¿No les había dicho eso de las primeras hijas? Dice que eran las más hermosas. Pero además de eso dice que vivió después 100 y tantos años, más todavía de lo que vivió al principio. Satanás no triunfó finalmente sobre la vida de Job. ¿Sabe por qué? Porque la vida de Job finalmente le pertenecía y era del Señor, era de Dios. Y aun cuando él vino y lo zarandeó, lo probó, finalmente él triunfó. Hermanos, estamos en presencia de algo maravilloso, porque si bien es cierto, en esta historia vemos a un Nehemías que se enfrentó al rey, finalmente su fe fue una fe que triunfó. Porque la fe verdadera, la fe restauradora, es esa fe que se agarra no solamente de un rey terrenal, pero sí del rey celestial. Amén. Y a pesar de las circunstancias adversas por las cuales pasamos, mi Dios y tu Dios sabe por lo que estás pasando, pero Él está más que todo consciente del tipo de fe que tienes. Y quiero decir esto para orar al Señor, que nosotros, escuche, no iremos más allá del tipo de fe que tengamos, aún habiendo conocido al Señor.
Voy a repetir esto porque esto puede parecer como muy duro. Pero no iremos más allá del tipo de fe que tengamos para con el Señor. Y usted estará todo el tiempo viviendo su vida cristiana de esa manera. Pero si usted no activa su fe y la pone donde debe estar, por esa oración, la oración como la hizo Nehemías, entonces nuestra vida es que hasta allí. Pero ¿cuál es el mensaje final de esto? Dios quiere que tu fe sea una fe restauradora. Esa fe que viene para tocar tu propia vida. Esa fe que primero te llevó a conocer a Jesucristo. Lo conociste como tu Salvador, pero ahora debes conocerlo como tu Señor. Ahora debes conocerlo como el Dios poderoso en tu vida. Ahora debes conocerlo como el Dios capaz de hacer aquellas cosas que hasta ahora no ha hecho en tu vida. ¿Cómo se activa eso? Con tu fe. Pero es el tipo de fe entonces que debes tener. La fe de la restauración. La fe que nos levanta. La fe que nos impulsa. Y la fe que nos hace hombres y mujeres de fe. ¿Sabía usted que Hebreos capítulo 11 no se ha cerrado todavía en los héroes de la fe? Y todos nosotros podemos ser parte de esa lista para ser conocidos después como hombres y mujeres de fe. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Qué tipo de fe te mueve? ¿Con qué tipo de fe vives? ¿Hasta dónde tu fe te está llevando para ser esa clase de cristianos que se sale del montón, que se sale, que surge, que crece, que se levanta y le crees a Dios? Que aun cuando estés pasando, estás tratando de levantar tus propios muros, le creas a Dios que Él es poderoso para levantarte. Aún de las cenizas, aún de las miserias, aún de las circunstancias que vivas, Dios es poderoso para levantarte y levantarnos de esas circunstancias. Que Dios nos dé esa clase de fe. Que Dios nos bendiga para hacer esa clase de hombres y mujeres con esa fe restauradora. La fe de Nehemías. Vamos a estar de pie para orar. La pregunta que debes responder esta tarde es: ¿cuál es mi fe? ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Con qué fe vivo? De repente usted llegó a este país lleno de muchas ilusiones, con el sueño o la pesadilla americana, cualquiera que sea de las dos, y está ahí luchando en estas circunstancias difíciles. El Señor te está llamando esta tarde para que le creas, que eso que ahora está delante de ti, esos escombros, al mejor estilo de Nehemías, frente a aquellas puertas arruinadas, las que sean en tu vida, Dios es todopoderoso para ayudarte y levantarte de esas circunstancias. Así es. Si no, entonces, ¿qué clase de Dios es nuestro Dios? Vamos a orar. Y yo quiero animarte para que tú ores al Señor. Ojalá todos estemos orando en este momento. Que nada nos interrumpa. Que nada nos distraiga. Para que apliquemos allí en la quietud de nuestro corazón lo que he dicho, lo que el Señor te ha hablado, lo que el Señor está trayendo a tu corazón esta tarde. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué cosas hay en tu vida que ves como imposible? Como un imposible. Pues yo esta tarde te estoy diciendo que no hay nada imposible para Dios. Lo hizo ayer y lo hace hoy. Ora conmigo en tu corazón. Amado Dios, gracias por tu palabra preciosa, tu palabra santa, tu palabra, Señor, que nos enseña tantas cosas. Hemos hablado de este pasaje tan precioso de Nehemías muchísimos años atrás, pero sigue siendo un pasaje que tiene que ver con nuestra vida, nuestra historia, nuestra razón de ser. Ahora, Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti porque tú eres el único Dios verdadero en quien hemos creído. No hay otro como tú. En el tiempo de Nehemías había muchos dioses. Artajerjes tenía muchos dioses. Pero él le creyó a ese joven llamado Nehemías.
y le dio los recursos para que él fuera a reconstruir las murallas, las puertas caídas de su ciudad y sobre todas las cosas para que ellos pudieran seguir adorando al Dios vivo y verdadero. Señor, esta tarde nosotros tenemos en lo personal condiciones en nuestras vidas que a lo mejor nos están llevando a ver esas ruinas que hay, ruinas espirituales, internas, que nos impiden, Señor, avanzar porque no han sido restauradas, hábitos personales, tendencias muy nuestras, que están allí en nuestros corazones. Necesitamos repararlas, Señor. Y hemos dicho que la fe puede obrar enormemente en esas circunstancias en nuestra vida. Que le creamos a Dios. Y si esta tarde hay alguien aquí, Señor, que no cree en Dios, o sea, no tiene a Jesucristo como su Salvador, que se active en él esta fe, de tal manera que pueda creer que Jesucristo es todopoderoso para cambiar su vida, para hacer de esa persona alguien nuevo. Que venga a ti, Señor, en arrepentimiento, en confesión, en reconocimiento, que tú eres poderoso para cambiar su vida, cambiar sus hábitos, y sobre todo darle una seguridad de la vida eterna. Gracias nuevamente por este tiempo, por esta hora, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estemos allí de pie, voy a regresar luego para seguir en este momento especial para el Señor.